algunos errores en el cálculo del tributo a pagar. Y obviamente la administración tributaria, de acuerdo a su programa operativo anual, puede darse a la tarea de hacer la validación de esas declaraciones juradas y producto de ello puede detectar estos errores aritméticos, ¿sí? Y obviamente si la administración tributaria identifica o detecta estos errores aritméticos, tengan por seguro que la administración va a decidir eh, realizar una fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque producto de esos errores omitidos por el contribuyente, pues existe la necesidad de hacer un recálculo de la deuda tributaria, ¿no? El párrafo 2 dice, cuando el sujeto pasivo o contribuyente no presente las declaraciones juradas o en este caso se omitan datos básicos para la liquidación. Esa es otra razón por el que la administración tributaria puede aplicar un procedimiento de determinación considerado como caso especial, ¿no? El tercero dice, cuando la liquidación que resulte de la determinación mixta, es decir, cuando se practique la determinación de la deuda entre la administración tributaria y el sujeto pasivo, ¿no? Y los datos proporcionados, dice, por el contribuyente son fehacientes, tendrá el carácter de resolución determinativa. Entonces, cuando la administración tributaria hace un recálculo de la deuda con la participación del sujeto pasivo, en ese caso dice el párrafo 3 que ya constituye una resolución determinativa, dice, ¿no? Y si se establece algún tipo de deuda, obviamente esa resolución determinativa la tiene que cumplir el contribuyente. Aquí ya no se habla de la vista de cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque la resolución determinativa es un documento de cumplimiento obligatorio a cargo del sujeto pasivo o contribuyente. También en este proceso hay la necesidad de hablar de los descargos y el artículo 98 hace referencia a estos descargos, ¿no? Dice, una vez notificada la vista de cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos que estimen convenientes. Entonces, en un proceso de fiscalización sabemos que la vista de cargo es el primer documento formal con el que se le informa o se le pone en conocimiento al sujeto pasivo contribuyente de que existe una deuda que tendría que pagar. Obviamente a este contribuyente se le da un tiempo perentorio de 30 días a partir de la toma de conocimiento de esa vista de cargo para que el sujeto pasivo o contribuyente que fue fiscalizado pueda presentar los descargos correspondientes, ¿no? Entonces, la administración tributaria le da ese plazo de 30 días, ¿no? Y si el sujeto pasivo tiene dudas y tiene los elementos de juicio necesarios para poder refutar esa vista de cargo, obviamente en esos 30 días tendría que presentar los documentos que van a desvirtuar la existencia de esa deuda tributaria, ¿no? Luego dice, practicada la notificación con el acta de intervención esta es en la parte de la aduana, ¿no? Practicada la notificación con el acta de intervención por contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 3 días. En el tema de la aduana, el sujeto pasivo que ha sido sorprendido, si quieren, con este incumplimiento, tiene 3 días hábiles administrativos de poder presentar sus descargos ante la aduana cuando recibe esa acta de intervención, ¿no? Por temas de contrabando. Bien, entonces hay dos formas de presentar los descargos. En el tema de los tributos relacionados a la administración tributaria o el servicio de impuestos nacionales, el contribuyente tiene 30 días administrativos de presentar los descargos y en el tema de la aduana, cuando se trata de contrabandos,
tiene 3 días hábiles administrativos para la presentación de esos descargos, ¿no? Es como en la auditoría. Ustedes saben que en la auditoría, en el sector público, por ejemplo, cuando uno ha sido involucrado en un tipo de responsabilidad, tiene 10 días a partir de haber tomado conocimiento del informe de auditoría, tiene 10 días para poder presentar los descargos si no está de acuerdo con algunos aspectos que fueron emitidos en el informe, ¿no? Es más o menos de similar forma. Ahora vamos a entrar a lo que establece la resolución determinativa. El artículo 99 habla de este documento, ¿no? O sea, primero hemos hablado de la vista de cargo, y en la vista de cargo sabemos que después de que el contribuyente o sujeto fiscalizado toma conocimiento de este documento, tiene 30 días de plazo para poder presentar los descargos en caso de que así lo vea por conveniente, ¿no? Ahora, en la parte de la resolución determinativa también tiene su tratamiento, y el artículo 99 nos habla de ese procedimiento, ¿no? El parágrafo 1 dice: vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, o sea, nos está hablando de los 30 días, ¿no? Se dictará y notificará la resolución determinativa dentro del plazo de 60 días y para contrabando dentro del plazo de 10 días. ¿A qué se refiere esto? En caso de que en con relación a la vista de cargo, el contribuyente, después de transcurridos los 30 días, no presenta los descargos correspondientes, la administración tributaria eso ya lo da por hecho, y por lo tanto, en el plazo de 10 días posteriores a esa prescripción del tiempo respecto a la vista de cargo, perdón, en el caso de impuestos, en el plazo de 60 días posteriores, emite la resolución determinativa, y este documento es ya la conminatoria para que el sujeto pasivo pueda cumplir con el pago de esa deuda tributaria establecida en la vista de cargo, ¿no? Y en el tema de los contrabandos, sabemos que son 3 días hábiles, pero si en esos 3 días hábiles el contribuyente o el sujeto pasivo no presenta los descargos, en el término de 10 días posteriores a ese plazo, emite la aduana emite el documento correspondiente, ¿no? Con el que también se le va a combinar a que el sujeto pasivo o contribuyente debe pagar esa deuda establecida en los 2 primeros documentos, ¿no? Ahora, el siguiente párrafo dice: en caso de que la administración tributaria no dictara resolución determinativa dentro del plazo previsto, o sea, dentro de los 60 días, si esta administración no dicta, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado, dice, ¿no? Desde el día en que debió dictarse hasta el día de la notificación con dicha resolución. En esto, el contribuyente tiene que tener pleno conocimiento, ¿no? Puede ser que la administración tributaria en los 60 días transcurridos se haya olvidado de emitir esa resolución determinativa, y lo hace después de los 60 días, y el contribuyente recibe esa resolución determinativa, en cuyo caso ese contribuyente tendrá que hacer los reclamos correspondientes, porque acá el código dice que no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió haberse dictado esa resolución determinativa, ¿no? Hasta el día de la notificación con dicha resolución. Es decir, ese plazo que está fuera de todo límite no se considera para el cálculo de los intereses, ¿no? Entonces, el contribuyente muchas veces por desconocimiento se hace tomar el pelo con el fiscalizador o con la propia administración tributaria, ¿no? El párrafo 2 dice de este artículo 99, o el parágrafo 2, mejor dicho: la resolución determinativa que dicte la administración deberá contener como requisitos mínimos. Esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes pueden ser testigos de recibir esta resolución determinativa. Entonces, es como hablar del dictamen, es como hablar de los estados financieros. Ustedes saben que
Esos documentos tienen su conformación, tiene su estructura y de la misma forma, tanto la vista de cargo como la resolución determinativa también tiene su propia estructura. Entonces, acá el código en el parágrafo 2 del artículo 99 está haciendo constar que la resolución determinativa tiene que contener algunos requisitos de cumplimiento obligatorio, si quieren, ¿no? Tiene que tener el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho. Aquí tiene que haber los aspectos legales, ¿no? Artículos, párrafos, incisos, etcétera, etcétera. La calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la resolución determinativa. Entonces, puede darse, por ejemplo, que a mí me hagan llegar ya, a ver, Ana, ¿qué opinas al respecto? Sí, ¿A quiénes se referirá cuando, perdón, a quiénes se referirá cuando este numeral dice en alguna parte auxiliares de la función pública? ¿Quiénes serán? para mí puede ser tal vez requerir a los policías, ya que están al servicio del sector público del Estado o algo así, digamos. Ya, ya. Licenciado, Ese es un criterio. Otro. licenciado, para mí son las A personas ver, primero deme naturales. su nombre, compañera. Primero deme su nombre. María del Carmen. Apellido. Vilca Mamani, licenciado. A ver un ratito, le voy a tomar nota ya porque creo que eso está faltando, ¿no? Vilca Mamani María del Carmen. Sí, licenciado. A ver, María, ¿qué opinas al respecto? ¿A qué se referirá? Yo pienso que se refiere a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que participan ante el servicio aduanero. Ya. Serían las famosas agencias despachantes de aduana, ¿no ve? Sí, A eso se licenciado. refiere. Compañeros, para todos, cuando habla el código, este numeral, cuando dice auxiliares de la función pública aduanera, se está refiriendo, por un lado, a las agencias despachantes de aduana, porque ellos son los únicos especialistas en la materia de hacer las liquidaciones de importación, ¿sí? Obviamente, este grupo de especialistas pertenecen al sector privado, son las agencias despachantes de aduana. Entonces, si una agencia comete algún tipo de error, ¿sí? Un fraude, obviamente puede ser sujeto de una responsabilidad civil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al fraguar el correcto pago de los tributos, puede darse el caso de que una agencia despachante haya ocasionado el pago en menor cuantía y obviamente eso implica de que en algún momento cuando la administración a través de sus actuaciones detecte estas deficiencias puede desencadenar en una responsabilidad civil, ¿no? Entonces es bien importante, compañeros, analizar estos aspectos porque de pronto uno tiene una visión general, pero en el fondo se refiere a aspectos mucho más específicos, ¿no? Bien, compañeros, sigamos. 7 dice, intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente puestas a conocimiento de la administración tributaria para su control tributario.
Cuando se organizan los espectáculos públicos, tienen que obtener su número de identificación tributaria, ¿no? Eso ustedes ya saben por contabilidad de sociedades, ya han llevado esta parte, han llevado contabilidad de tributos y obviamente ustedes tienen que saber que cuando se organizan espectáculos públicos que son servicios esporádicos, pues quienes organizan estos eventos tienen que cumplir con lo que está establecido en la ley 843. Y el artículo 100 en el número 3 dice que la administración puede intervenir los ingresos económicos de esos espectáculos públicos que no hayan cumplido con el ordenamiento jurídico legal establecida por estas leyes, ¿no? 8. Dice embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponde exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Entonces, nosotros vemos en el diario vivir, por ejemplo, existe mucha gente que está haciendo el comercio fuera de la ley, ¿sí? Fuera de la ley. Y en caso de que la administración tributaria fuese más riguroso en su actuar, obviamente tendría que identificar a todos estos sujetos que realizan el comercio fuera de la ley, pero también eso tiene un contrasentido, ¿no? Puede ser que provoquen una reacción de los mismos actores y se puede complicar la situación en el país, ¿no? Y sabemos que puede ocurrir esa situación. Entonces, la administración tributaria muchas veces tiene su accionar de manera muy limitada, ¿no? No está haciendo su ejercicio de estas facultades en su totalidad, ¿no? Hacen trabajos parciales, ¿sí? Precisamente un poco para no provocar problemas de orden social, ¿no? Pero el código dice que la administración tributaria puede embargar, ¿no? Puede embargar eventualmente hasta que se cumpla la regularización de todo lo que deberían haber hecho estos contribuyentes o comerciantes o que hacen las cosas fuera de la ley, ¿no? 9. Dice recabar del juez cautelar de turno orden de allanamiento y requisa que deberá ser despachada dentro de las 5 horas siguientes a la presentación del requerimiento fiscal con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarios bajo responsabilidad. Entonces, este último numeral del artículo 100 lo que nos está diciendo es que en casos extremos se puede pedir la actuación del juez para que ésta pueda emitir una orden de allanamiento, que es una carta blanca, para que la administración tributaria pueda entrar a un ambiente determinado, ¿no? Bien, al final de esta lámina les he puesto un parrafito que está en letras rojas, ¿no? Dice, estas facultades son funciones administrativas inherentes a la administración tributaria de carácter prejudicial y no es una persecución penal. Entonces, muchas veces la gente confunde, ¿no? Que cuando la administración está cumpliendo estas tareas, piensan que es una cuestión penal, ¿no? Ustedes saben que la cuestión penal tiene privación de libertad. Sí, acá nos está aclarando que estas tareas que hemos dado lectura o estas facultades a las que hemos dado lectura son funciones de carácter administrativo inherentes a la propia administración. Son de carácter prejudicial, o sea, es la antesala a un proceso judicial, ¿no? Pero no es una persecución penal, dice, ¿no? Entonces, valga la aclaración. Veamos ahora el artículo 101 referente a el lugar de las actuaciones. El código también regula dónde debe actuar la administración tributaria, así como la aduanera. O sea, dónde se debe considerar los lugares de actuación correspondientes según ley. Dice, la facultad de control, verificación, fiscalización e investigación se podrá desarrollar indistintamente, dice, ¿no? Uno,
en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiera designado. Entonces, el numeral 1 nos dice, puede ser en el domicilio fiscal, tributario, o en el lugar del representante legal, pero que para tal efecto se tiene que comunicar a la administración, ¿no? 2, donde se realicen total o parcialmente las actividades grabadas o se encuentren los bienes grabados. ¿Sí? Si es una fábrica, obviamente se tiene que hacer en las dependencias de la fábrica, en los talleres, ¿no? 3, donde exista alguna prueba, al menos parcial, de la realización del hecho imponible. 4, en casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas. En estos casos, la documentación entregada por el contribuyente deberá ser debidamente preservada bajo responsabilidad funcionaria. Este número 4 se refiere a las dependencias de impuestos internos, por ejemplo, cuando estamos hablando de tributos, ¿no? O en las dependencias de la aduana cuando está relacionado a las actividades de importación, ¿no? El párrafo 2 dice, los funcionarios de la administración tributaria en ejercicio de sus funciones podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas en este código. Entonces, es bien importante estos aspectos, ¿no? Como la administración tributaria, porque el Código Tributario así le otorga estas facultades, puede ingresar, dice, ¿no? A los lugares donde se hayan identificado el hecho generador del tributo, ¿no? Bien, veamos ahora el código, así como le da las facultades, también prevé las medidas para la conservación de las pruebas que el contribuyente muchas veces exhibe ante la administración tributaria. Y el artículo 102 nos habla de algunos aspectos sobre este acápite, ¿no? Dice, 1, para la conservación de la documentación y de cualquier otro medio de pruebas relevante para la determinación de la deuda tributaria, incluidos programas informáticos y archivos en soporte magnético. La autoridad competente de la administración tributaria correspondiente podrá disponer la adopción de las medidas que se estimen precisas a objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. Entonces, el código, así como le dio las facultades, por ejemplo, de embargar la documentación contable, inclusive la fuente o la base de datos en la parte de sistema informático, el código le está diciendo a la administración que es plenamente responsable de resguardar esta información, ¿no? No puede desaparecer así de simple, porque de lo contrario pueden haber responsabilidades de acuerdo a los niveles que correspondan, ¿no? 2, dice, las medidas serán adecuadas al fin que se persiga y deberán estar debidamente justificadas. Entonces, la administración tiene que garantizar, tiene que justificar esas medidas que se consideran que son adecuadas, ¿no? 3, las medidas consistirán en el precintado del lugar o depósito de mercancías o bienes o productos sometidos a gravamen, así como en la intervención, decomiso, incautación y secuestro de mercancías, libros, registros, medios o unidades de transporte y toda clase de archivos, inclusive los que se realizan en medios magnéticos, computadoras y otros documentos inspeccionados, adoptándose los recaudos para su conservación. Entonces, el contribuyente muchas veces tiene que estar tranquilo porque hay una ley que le ampara de que la administración tributaria, ¿sí? En ambos rubros, tanto impuestos como la aduana, tiene la obligación de precautelar toda la información que ha sido incautado, ¿no?
hasta obviamente que se cumplan las aclaraciones correspondientes, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de medidas puede aplicar el fiscalizador, o perdón, la administración respecto a estos aspectos? El artículo 102 nos habla de estos procedimientos, ¿no? O del tipo de medidas. El numeral 1 dice, en materia informática, la incautación se realizará tomando una copia magnética de respaldo general, backup, o sea, no se lo pueden llevar la computadora, ¿no? No se lo pueden llevar, ¿cómo se llama? Los discos duros, ¿no? Tienen que sacar una copia magnética de respaldo, un backup de la base de datos, programas, incluido el código fuente. Datos e información a que se refiere el numeral 2 del artículo 100 del presente código. Cuando se realicen estas incautaciones, la autoridad a cargo de los bienes incautados será responsable legalmente por su utilización o explotación al margen de los estrictos fines fiscales que motivaron su incautación. Entonces, fíjense, para cada aspecto el código prevé las medidas correspondientes, ¿no? El numeral 2 dice, cuando se prive al sujeto pasivo o tercero responsable de la disponibilidad de sus documentos, la adopción de estas medidas deberá estar debidamente justificada y podrá extenderse en tanto la prueba sea puesta a disposición de la autoridad que deba valorarlas. Al momento de incautar los documentos, la administración tributaria queda obligada a su costo a proporcionar al sujeto pasivo o tercero responsable un juego de copias legalizadas de dichos documentos. Entonces, cuando hay una incautación, obviamente a partir de ese momento, todo está bajo responsabilidad de la administración tributaria. Y si el sujeto pasivo quiere justificar, quiere dar una explicación para desvirtuar que algo no está como lo piensa la administración, tiene que pedir a la propia administración que le otorguen, por ejemplo, copias legalizadas de la documentación contable, por ejemplo. En esos casos, el código le está diciendo al administrador tributario, ¿no?, que está obligado, que a su propio costo le tiene que entregar la información que solicite el sujeto pasivo. O sea, no le puede pedir, por ejemplo, para obtener copias legalizadas, podrían decir que se haga fotocopiar para que se lo puedan legalizar. En este caso, la administración tributaria con carácter gratuito tiene que proporcionar toda esa información que sea necesario para que el sujeto pasivo pueda hacer las justificaciones del caso, ¿no? El artículo 103 habla de del cumplimiento de los deberes formales cuando el contribuyente no emite la factura, ¿no? Dice, la administración tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes, y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento, se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. Ocurre que en el habitual trabajo que hace los fiscalizadores, muchas veces el sujeto pasivo por alguna situación no le quiere proporcionar, por ejemplo, el talonario de facturas para que puedan hacer su trabajo el fiscalizador de comprobar que las facturas han sido emitidas conforme dispone la ley. Muchas veces el hecho de no emitir la factura ya hay un incumplimiento a los deberes formales, ¿sí? Ahora, en cuyo caso la administración tributaria le tiene que notificar, ¿sí? Y primero va a ser un acta en el que va a hacer constar este incumplimiento, y si no quiere firmar o
no está, digamos, se niegan a firmar, lo tiene que hacer con un testigo de actuación, dice, ¿no? Agarran uno que está de pasada y toman nota de su nombre, número de carnet, le hacen firmar como un testigo de actuación, ¿sí? Eso yo he sido testigo de haber visto esta situación, por ejemplo, en la entidad donde trabajaba, ¿no? Porque el de correspondencia no quería recibir porque pensaba que a él le iban a involucrar en alguna situación, ¿sí? Por desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el fiscalizador? Agarró uno que estaba pasando por la calle Potosí, explicó la situación, pidió su carnet y, bueno, tomó los datos de carnet y lo hizo firmar, ¿no? Como testigo de actuación. Eso implica de que la entidad ha sido notificado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando nosotros trabajamos como asesores, tenemos que conocer estos aspectos para que nuestro cliente o el sujeto pasivo, en este caso, para quien hacemos un trabajo, no pueda incurrir en este tipo de faltas, ¿no? Ahora dice, se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, por ejemplo, uno va al comercio, un fiscalizador pasa por el comercio y de pronto el que atiende dice que no es el dueño, ¿sí? No es el dueño y por lo tanto no puede firmar una notificación. En este caso, o el código dice que el que está en la tienda, el que está en el lugar de los hechos, independientemente si es propietario o no es propietario, también es responsable, ¿no? De poder recibir esta información, ¿sí? Porque se supone que es parte del negocio. Entonces, estos aspectos son importantes saber para cuando uno esté metido en el trabajo de este tipo, ¿no? Bien, el artículo 104 hace o habla de los procedimientos de la fiscalización, ¿no? Haremos esta laminita más y ahí lo dejamos. Dice el parágrafo 1, solo la administración tributaria, además de ejercer sus facultades de control, verificación, fiscalización, el procedimiento debe ser iniciado con la emisión de la orden de fiscalización, debiendo establecer el alcance, periodo e impuesto a fiscalizar. Es decir, uno no puede ir, o sea, un miembro de la administración tributaria no puede ir a un negocio cualquiera y decir, le voy a fiscalizar, ¿no? Necesariamente le tiene que llevar un documento que vamos a ver posteriormente que se llama orden de fiscalización, ¿sí? Ese documento es formal, a través del cual se le está diciendo al contribuyente que se le va a iniciar una fiscalización. Dos, los hechos y omisiones conocidos por los funcionarios públicos se harán constar en acta. O sea, acá también se está diciendo que los hechos y omisiones conocidos por los funcionarios públicos se harán constar en acta. Si no le quieren recibir la orden de fiscalización, obviamente tiene que labrar un acta donde haga constar de que el contribuyente no quiso recibir esa orden de fiscalización. Y esa acta, compañeros, eh, ya es un respaldo para poderle aplicar la multa al incumplimiento de los deberes formales, ¿sí? 3. La administración tributaria, siempre que lo estime, podrá requerir la presentación de las declaraciones juradas y la subsanación de los defectos advertidos. O sea, la administración tributaria en una fiscalización le puede pedir también, dice, las declaraciones juradas y si encuentra alguna deficiencia en estas declaraciones, le va a pedir al sujeto pasivo que pueda subsanar esos defectos detectados, ¿no? 4. A la conclusión de la fiscalización se deberá emitir la vista de cargo respectiva. Entonces, en un proceso de fiscalización se inicia con la orden de fiscalización y se termina con la emisión de la vista de cargo, ¿no? 5. El tiempo que debe transcurrir desde el inicio de la fiscalización hasta su conclusión no debe ser más de los 12 meses. Y en caso necesario, la autoridad competente podrá autorizar una ampliación de 6 meses.
Esto ocurre en las auditorías integrales que practica la administración tributaria, ¿no? En las empresas grandes, por ejemplo, obviamente va a llevar el trabajo del fiscalizador o de los auditores fiscales bastante tiempo, ¿no? Y aquí el numeral 5 del artículo 104 está estableciendo un límite de 12 meses, ¿sí? Pero con una extensión de un tiempo adicional de 6 meses. No puede haber más tiempo. Es decir, una auditoría, por ejemplo, integral podría durar 1 año y medio como máximo. No puede haber más prórrogas, ¿no? Entonces, estos aspectos también nosotros tenemos que conocer. Bien, compañeros, lo vamos a dejar acá. Estamos quedando en el artículo 104. Esperemos que la próxima clase acabemos el libro, el título 2. Así que, compañeros, no sé si hay alguna consulta sobre estos aspectos. Pues voy a dejar de compartir para poder llamar la lista. Bien, escuchen por favor. Acahuana Chacoyo Chalco Betsabe. Presente, licenciado. Adubiri Mamani Carol. Alarcón Gutiérrez Gaby. Presente, licenciado. Amaru Takachira Jenny. Presente, licenciado Amaru Takachira. Ya. Ancasi Quilla Eva. Presente, licenciado. Ya. Argandoña Rodas Dayana. Presente, licenciado. Aspitambo Lisette. Ah, no, ya no asiste. Aberanga Copaja Ever. Presente, licenciado. Baltasar Ramos Franco. Ya no asiste. Barrantes Chambi Clara. Presente, licenciado. Ya. Barrio Nuevo Condori Ivana. Presente, licenciado. Bautista Choqueribe Betsabe. Presente, licenciado Bautista. Ya. Bravo Sarsuri Rocío. Bravo Gutiérrez Salvador. Presente, licenciado. Ya. Cacasaca Trujillo Sofía. Presente, licenciado. Ya. Kawaya Sonco Mónica. Presente, licenciado. Calatayud Guarachi Magila. Presente, licenciado. Calderón Paye Eliana. Presente, licenciado. Calle Quispe Ana, ya está presente, ya tome nota. Calle Nina Grimet. Calle Nina, presente, licenciado. Ya. Calle Choque Helen. Presente, licenciado. Perdón, compañeros, estoy un poco resfriado. Callisaya Condori Lady. Presente, licenciado. Callisaya Aliaga Helen. Presente, licenciado. Candia Morales Juan. Presente, licenciado. Casas Mercado Gabriela. Presente, licenciado. Castillo Fernández Isabel. Presente, licenciado. Castillo Apaza Stephanie. Presente, licenciado. Choque Apaza Danitza. Presente, licenciado. Choque Guachalla Elvis. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Choque Tarqui Verónica. Licenciado, a mí no me llamó. ¿Perdón? A mí no me llamó. ¿Cómo se llama? Chacón Conde. Ah, sí, perdón. Chacón Conde Limbert. Presente, licenciado. Chuquimia Kisbert Bryan. Presente, licenciado. Chura Paredes David. Presente, licenciado. Chura Pérez. Chura Callisaya Edith. Presente, licenciado. ¿Ya? Chura Limachi Gustavo. Presente, licenciado. ¿Ya? Condori Mariscal Gustavo. Presente, licenciado. Condori Yujra Miguel. Presente, licenciado. Cortés Cutipa Lucy. Presente, lice.
Ya. Cuba Calle Gabriela. Presente, licenciado. Escobar Cosme Janet. Ya. Espejo Vega Tito. Ya no asiste. Fernández Prado Celeste. Presente, licenciado. Fernández Meneses Daniel. Ya no asiste. Fernández Durán Alejandra. Presente, licenciado. Ya. Flores Quispe Grover. No, ya no asiste. Flores Aruquipa Yasmila. Presente, licenciado. Gutiérrez Catherine está presente. Gutiérrez Marca Ronald. Presente. Hernández Cala Rosicela. Está presente, licenciado. Ya. Hualpara Choque Delcy. Presente, licenciado. Muy bien. Huanca Machaca Mariela. Presente, licenciado. Juaniquina Kelali Daniela. Presente, licenciado. Laura Marca Melinda. Presente, licenciado. Lenz Fernández Kenneth. Presente, licenciado. López Rodríguez Edith.